Existe algo que nadie habla abiertamente en la industria del entretenimiento. Existe un patrón que se repite, una y otra vez, en los bastidores de Hollywood, de las telenovelas mexicanas, de las producciones colombianas, de los escenarios de la música latina. Mujeres que lo conquistaron todo: fama, dinero, poder, reconocimiento mundial, y que aún así volvían, siempre volvían, al mismo tipo de hombre, al mismo ciclo, al mismo dolor disfrazado de amor. Hoy vamos a hablar de eso, no con juicio, no con escándalo barato, sino con la verdad que los perfiles oficiales, las entrevistas ensayadas y los asesores de prensa nunca te van a contar. Porque cuando una mujer famosa entra en un patrón de dependencia emocional, el espectáculo comienza, y el mundo entero lo observa sin entender lo que realmente está viendo. Quédate conmigo hasta el final porque lo que voy a contarte hoy va a cambiar completamente la forma en que ves estas historias. Vamos a empezar con ella, con la mujer que quizás sea el ejemplo más emblemático de toda esta generación, Jennifer López. J.Lo, la diva del Bronx que se convirtió en símbolo de resiliencia, de empoderamiento, de mujer que no necesita a nadie. La que lanzó canciones sobre independencia, que dio entrevistas hablando de amor propio, que fue portada de revista a sus 50 y tantos años con un cuerpo que avergonzaba a mujeres de 20, y que, al mismo tiempo, protagonizó una de las historias de dependencia emocional más documentadas, más públicas y más dolorosas de la historia reciente del entretenimiento. Porque Jennifer López no es solo una mujer que se casó muchas veces. Jennifer López es una mujer que pasó décadas intentando llenar un vacío que ningún hombre jamás podría llenar, y que usó cada relación como un intento desesperado de finalmente sentirse completa. La historia comienza antes de Ben Affleck, antes de Marc Anthony, antes de Diddy. Comienza en el Bronx, en una familia donde el amor era condicionado, donde la aprobación tenía que ganarse, donde la niña Jennifer Lynne López aprendió desde temprana edad que para ser amada era necesario ser perfecta. Era necesario bailar mejor, cantar más alto, aparecer más, brillar más. Y ella brilló. Dios, cómo brilló. Pero el brillo externo nunca apagó la voz interna que le decía que todavía no era suficiente. Esa voz, esa maldita voz que habita dentro de tantas mujeres extraordinarias, fue el combustible de toda su trayectoria amorosa. Ojani Noa fue el primer marido, un camarero cubano que conoció cuando ya era famosa, que se casó con ella en 1997 y que pasaría los años siguientes intentando sacar provecho de su nombre de todas las formas posibles. Chris ya vino después. Un bailarín de fondo, hombre de bambalinas, alguien que conoció en el set de un videoclip. El matrimonio duró menos de un año. Y entonces llegó Ben. Ben Affleck en 2002 era todo lo que una mujer podría querer en la superficie. Actor premiado, guapo, inteligente, carismático. La pareja Bennifer dominó las portadas de revistas durante 2 años seguidos. Eran la pareja del momento, la pareja de los sueños, la pareja que todos querían ser. Pero por debajo de la superficie había un hombre luchando con adicciones, con inseguridades profundas, con una relación caótica con el alcohol y el juego. Y había una mujer que creía que el amor suficiente podría curarlo todo. Que si ella amaba con suficiente fuerza, que si era suficientemente buena, que si aparecía suficientemente perfecta, podría salvar a ese hombre. Y cuando no lo logró, cuando el matrimonio fue cancelado en 2004 de forma humillante, pública y devastadora, ella no se detuvo a preguntarse qué había de malo en el patrón. Fue directamente hacia Marc Anthony. Marc Anthony, el padre de sus hijos, el hombre con quien estuvo casada por casi una década. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque Marc Anthony no era un hombre abusivo en el sentido que la gente normalmente imagina. No era físicamente violento, pero era controlador. Era celoso de una forma que asfixiaba. Era el tipo de hombre que necesitaba que la mujer se achicara para poder sentirse grande. Y Jennifer López, la poderosa J.Lo, la J.Lo independiente, la J.Lo que llenaba estadios y ganaba millones, se achicó. Apagó su brillo. Redujo su presencia. Intentó ser menos para que pudiera ser más. Porque eso es exactamente lo que hacen las mujeres con este patrón. Creen, en el fondo, que el amor verdadero exige sacrificio de sí mismas, que ser amada significa desaparecer un poco. Y cuando el matrimonio terminó en 2011, después de años de una tensión que todos en los bastidores veían pero nadie decía en público, J lo volvió a lo que conocía. Volvió a la búsqueda. Volvió al siguiente. Y entonces, décadas después, Ben Affleck regresó.
El Benifer 2.0 fue quizás el mayor espectáculo de dependencia emocional de la historia reciente del entretenimiento, no porque el amor no fuera real, sino porque el mundo entero observó a una mujer de 52 años intentando cerrar una herida de 20 años atrás a través de un matrimonio, intentando demostrarse a sí misma que era suficientemente amable, que esta vez funcionaría, que esta vez el amor sería suficiente para curar lo que nunca fue curado. El matrimonio ocurrió en 2022, con pompa y fiesta documental y entrevistas. Y en 2024, los dos pidieron el divorcio. Y Jennifer López hizo una gira, e hizo un álbum, y dijo que estaba bien, y quizás lo estaba. Pero el patrón seguía ahí, esperando ser visto, ser entendido, ser finalmente tratado con la seriedad que merece. Pero J.Lo no está sola en esto, ni mucho menos. Y el siguiente nombre que necesito mencionar te va a sorprender, porque esta mujer pasó años siendo presentada por el mundo entero como el símbolo máximo del sufrimiento amoroso, y muy poco se habló sobre su papel en el propio ciclo. Estoy hablando de Shakira, la colombiana, la que dice que la lengua no miente, la que se convirtió en meme, en himno, en símbolo de venganza femenina cuando fue traicionada por Gerard Piqué en 2022. Y necesito decir algo que va a ser impopular. Shakira no fue solo una víctima. Shakira fue también una participante consciente de un patrón que ella misma eligió repetir a lo largo de toda su vida adulta. Shakira conoció a Antonio de la Rúa en el año 2000, hijo del presidente argentino Fernando de la Rúa, un hombre que rápidamente se convirtió no solo en su novio, sino en su manager, su empresario, su representante. Estuvieron juntos 11 años. 11 años en los que ella fue creciendo, haciéndose famosa en todo el mundo, conquistando el mercado americano, convirtiéndose en un fenómeno global, y en los que fue volviéndose cada vez más dependiente de ella económicamente, cada vez más ligado a su identidad, cada vez más en control de las decisiones de su carrera. Cuando terminaron en 2010, la separación fue un escándalo jurídico. Él la demandó por más de $100 millones, alegando que le debía compensación por el trabajo en su carrera. El proceso duró años. Y aún así, ¿qué hizo Shakira? Se fue a los brazos de otro hombre que necesitaría ser salvado. Gerard Piqué era 2 años menor. Era un futbolista en el apogeo de su carrera, guapo, carismático, seguro de sí mismo, el tipo de hombre que parece inamovible por fuera y que esconde un enorme vacío por dentro. Shakira dejó la ciudad que amaba para vivir en Barcelona con él, porque era allí donde jugaba. Renunció a partes de su carrera. Pasó años en un limbo fiscal que resultó en un proceso por evasión de impuestos en España, precisamente porque vivía en un país donde no quería vivir para estar con él. ¿Y cuándo la traicionó? Y vaya que la traicionó, de forma absolutamente irrespetuosa, con una mujer mucho más joven, frecuentando los mismos lugares donde Shakira solía ir. El mundo entero se puso de su lado. Y yo también estoy de su lado en lo que respecta a la traición. Nadie merece ser traicionado. Pero alguien necesita hacer la pregunta, ¿por qué Shakira siguió repitiendo el patrón de elegir hombres que necesitaban algo de ella más allá del amor? ¿Que necesitaban su fama, su dinero, su identidad para sostenerse? ¿Y por qué, después de todo eso, en 2024 ya estaba nuevamente en una nueva relación, moviéndose a una velocidad que, según personas cercanas, preocupaba a quienes de verdad la amaban? Ahora necesito llevarte a un lugar diferente. A un nombre que quizás no esperabas encontrar en esta lista. Un nombre que durante años fue sinónimo de fuerza, de talento, de una carrera construida con sudor y dedicación absoluta. Estoy hablando de Mariah Carey, la que tiene la voz más celebrada de la música pop, la que inventó el registro de silbido como técnica vocal mainstream, la que vendió más de 200 millones de discos, y que también vivió, durante años, una de las historias de dependencia y control más dramáticas de la industria musical. Tommy Mottola entró en la vida de Mariah Carey cuando ella tenía 19 años y él tenía 42. Era el presidente de Sony Music. Ella era una joven cantante con una demo en cassette y un talento descomunal. Él la descubrió, firmó con ella, la convirtió en una estrella, y después la hizo suya. Literalmente. Se casaron en 1993 en una ceremonia que parecía un cuento de hadas y que en la práctica era una prisión con araña de cristal. Mariah describió públicamente, años después, cómo su vida durante ese matrimonio era controlada en todos los aspectos. La ropa que podía usar, los lugares a los que podía ir, las personas con las que podía hablar. La discográfica que controlaba su carrera era también el hogar del hombre que controlaba su vida.
No tenía separación entre lo personal y lo profesional porque él había borrado deliberadamente esa frontera. Y el trauma de eso, el trauma de años teniendo su identidad moldeada, controlada, aprisionada por otro ser humano, no desapareció cuando el matrimonio terminó en 1997. Lo que vino después fue un colapso. En 2001, Meraye Carey tuvo un agotamiento nervioso público y devastador. Apareció en programas de televisión comportándose de formas que claramente señalaban una crisis de salud mental severa. Fue internada. Y el mundo, cruel como siempre, se rió. Convirtió a esa mujer en sufrimiento en chiste de Internet antes de que Internet fuera lo que es hoy. Lo que casi nadie dijo en aquel momento era que el colapso de Meraye no era locura. Era el resultado previsible y lógico de años de abuso psicológico que nunca habían sido procesados, tratados ni reconocidos. Porque cuando una mujer pasa años teniendo su percepción de la realidad manipulada, teniendo su sentido de identidad sistemáticamente destruido, teniendo su valor como ser humano condicionado a la aprobación de un único hombre poderoso, no sale de esa relación intacta. Sale fragmentada. Y los fragmentos necesitan ser recogidos con mucho cuidado, mucho tiempo y mucho amor propio. Pero Meraye no tuvo ese tiempo, o no se permitió tenerlo, porque pronto llegó Nick Cannon, una relación que parecía reconfortante pero que tenía sus propias dinámicas complicadas, y después llegó James Packer, el millonario australiano, el noviazgo que terminó de forma humillante en 2016, y después Brian Tanaka, el bailarín más joven que estuvo a su lado durante años. ¿Y qué tienen en común todas estas historias? En todas ellas, Meraye buscaba en otra persona la seguridad que solo ella misma podía darse. En todas ellas, el amor era usado como sustituto de un trabajo interno que nadie más podía hacer por ella. Y en todas ellas, el mundo miraba, comentaba, juzgaba, pero raramente preguntaba, ¿qué le pasó a esta mujer para que creyera que su valor dependía de ser elegida? Y ya que estamos hablando de mujeres que el mundo vio sufrir y que raramente recibieron el análisis que merecían, necesito hablar de Whitney Houston. Porque Whitney Houston es quizás el caso más trágico, más documentado y más malinterpretado de dependencia emocional en la historia de la música americana, y el nombre Bobby Brown está tan automáticamente asociado a su destrucción que casi nadie se detiene a entender la complejidad real de lo que ocurrió allí. Whitney Houston creció en una familia de música gospel, con una madre que era corista profesional y una voz que parecía un don directo de Dios. Llegó a la fama siendo adolescente, con una carrera gestionada casi completamente por otras personas. Su padre, su madre, Clive Davis, el legendario ejecutivo musical que se convirtió en una especie de figura paterna profesional para ella. Whitney creció siendo moldeada, dirigida, controlada, siempre para su bien, siempre con amor, pero siempre de afuera hacia adentro. La Whitney pública era perfecta, la voz perfecta, la sonrisa perfecta, la imagen perfecta. Y la Whitney privada era una joven mujer que no sabía quién era fuera de lo que los demás esperaban que fuera. Bobby Brown llegó a su vida como lo opuesto de todo eso. Era caótico, rebelde, sin filtro, sin control. Y para Whitney, que había pasado toda la vida dentro de un conjunto de expectativas asfixiantes, Bobby Brown representaba libertad. No le importaba la imagen perfecta. No necesitaba que ella fuera la voz de Dios. Quería a la Whitney real, desordenada, imperfecta, o así lo sentía ella. El problema es que lo que ella interpretó como aceptación era en realidad una introducción al caos. Bobby tenía sus propios demonios. Y cuando dos seres humanos con heridas profundas se encuentran, no se curan mutuamente. Con frecuencia se hunden juntos. Lo que ocurrió en los años siguientes es una historia que el documental, el libro, las entrevistas póstumas de quienes estuvieron allí ya documentaron en detalle. Drogas, violencia doméstica, humillaciones públicas, una carrera que se fue deshaciendo a cámara lenta mientras el mundo entero miraba sin intervenir de verdad. Porque cuando una mujer famosa está en una relación destructiva, las personas a su alrededor frecuentemente eligen el silencio, eligen no intervenir, eligen proteger la imagen en lugar de proteger a la persona. Y Whitney Houston murió en 2012, en el baño de un hotel en Beverly Hills, a los 48 años, con una combinación de drogas y ahogamiento que fue la conclusión de una historia que había comenzado mucho antes de Bobby Brown, mucho antes de las drogas, mucho antes de cualquier escándalo. Había comenzado en una niña que no sabía que era suficiente exactamente como era. Necesito hacer una pausa aquí, porque sé lo que algunos de ustedes están pensando. Están pensando, pero estas mujeres tomaron decisiones. Eligieron a esos hombres.
Son adultas, son famosas, tienen recursos, tienen acceso a terapia, a abogados, a todo. ¿Por qué se quedaron? Y esa pregunta, aunque comprensible, revela un malentendido fundamental sobre cómo funciona la dependencia emocional. La dependencia emocional no es una cuestión de inteligencia, no es una cuestión de recursos económicos, no es una cuestión de fama o poder o acceso. Es una cuestión de patrón interno, de una creencia profunda y muchas veces inconsciente sobre el propio valor, de una herida de infancia que nunca fue tratada y que encuentra, en las relaciones adultas, una forma distorsionada de intentar ser curada. Y cuanto más poderosa es la mujer en el mundo externo, cuanto más ha logrado, cuanto más la admira el mundo, muchas veces más profundo es el vacío interno que está intentando llenar. Porque el éxito externo no cura heridas internas. Nunca lo hizo, nunca lo hará. Ahora déjame hablarte de una mujer que poquísimas personas asocian con este patrón, y que quizás sea el ejemplo más sofisticado, más intelectualizado y mejor disimulado de todos. Estoy hablando de Madonna, la reina del pop, la que se reinventó a sí misma decenas de veces, la que desafió convenciones, rompió tabúes, escribió las reglas de su propio juego. Madonna, que parece la antítesis de la dependencia, que parece la definición de mujer que no necesita a nadie. Madonna que, si la observas con atención en sus relaciones a lo largo de décadas, revela un patrón tan consistente que es casi imposible de ignorar. Sean Penn, el primer marido. Una relación que según los registros históricos incluyó violencia física documentada, que resultó en su arresto en 1987, que terminó en 1989 después de 4 años de una intensidad que las personas a su alrededor describían como aterradora. ¿Y qué hizo Madonna después de Sean Penn? Warren Beatty. Después Tony Ward, después Carlos León, con quien tuvo a Lourdes, después Guy Ritchie, con quien se casó en 2000 y que la acompañó durante 8 años, durante los cuales adoptó 2 hijos malavianos, y con quien la relación fue descrita por fuentes cercanas como un ciclo constante de humillación mutua. Y después vinieron las relaciones con hombres cada vez más jóvenes, Brahim Saibat, Timur Stephens, Ala Malik Williams, en una progresión que el mundo entero leyó como Madonna, siendo poderosa, siendo libre, eligiendo lo que quiere, pero que personas que entienden de dinámicas relacionales leyeron de una manera completamente diferente, porque el patrón de Madonna no es el de una mujer que no necesita amor, es el de una mujer que tiene un miedo aterrador a ser abandonada por alguien a su mismo nivel. Una mujer cuya relación con el padre estuvo marcada por la distancia emocional después de que la madre murió de cáncer cuando Madonna tenía 5 años. 5 años. Una niña de 5 años que perdió a su madre y que pasó el resto de su vida, consciente o inconscientemente, construyendo un personaje tan poderoso, tan inaccesible, tan intocable, que nunca más nadie pudiera hacerle daño de la forma en que aquella pérdida la dañó. Y el resultado práctico de eso, en las relaciones, fue la elección consistente de hombres que por una u otra razón nunca podrían realmente alcanzarla. Hombres más jóvenes, hombres con menos poder, hombres que la necesitaban de una forma que garantizaba que ella nunca tendría que necesitarlos de la misma manera. Una armadura construida de relaciones que parecía libertad, pero que era, en esencia, el miedo más antiguo del mundo. Hablemos ahora de alguien del mundo latino, de una mujer cuyo sufrimiento fue tan público, tan espectacularizado, tan convertida en contenido de entretenimiento, que el propio dolor de ella se volvió un producto. Estoy hablando de Jenni Rivera, la diva de la banda, la mujer que vendió más de 15 millones de discos, que llenó arenas, que fue la artista femenina de banda más exitosa de la historia, y que vivió, de forma absolutamente documentada y devastadoramente pública, un ciclo de relaciones abusivas que duró toda